y mientras tanto tenemos conexión con Bruselas. Señor Lobo, adelante. Muy buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de dos cosas fundamentalmente. La primera, bueno, si habéis seguido un poco la actualidad política esta semana, pues a lo mejor os puede sonar. Voy a hablar de un intento de golpe de Estado en Alemania, participado por políticos de extrema derecha, jueces, militares, aristócratas. Entonces no sé si os suena. Sí. Sí, claro. Totalmente. De hecho, yo tenía una pregunta para hacerte luego al respecto de eso. Pero... El problema es que no os voy a hablar exactamente de esto, os voy a hablar de algo similar, pero que ocurrió hace casi 100 años. Y luego entenderéis por qué. En el 1923, el 9 de noviembre, hace prácticamente 100 años, hubo lo que se conoce como el golpe de Estado de Múnich, el de la cervecería de Múnich, en el que un joven Adolf Hitler con también muy jóvenes Rudolf Hess y Goering planificaron un golpe de Estado para independizar Baviera y ir hacia Berlín y conquistar el poder por la vía armada. Se inspiraban un poco en la marcha sobre Roma de Mussolini. Aquí vais a ver que hay paralelismos entre el siglo XX y el siglo XXI que son casi inevitables. Aquí podemos hacer un paralelismo con la llegada del fascismo a Italia con Meloni. Y el intento de alzamiento militar por parte de Hitler fue debido a la humillación tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles y las condiciones draconianas que los aliados impusieron a Alemania. Aquí se pueden trazar paralelismos con el intento más o menos claro de menoscabar esa unión entre Alemania y Rusia que al mundo anglosajón tanto le chirría. Y bueno, definitivamente Hitler fue juzgado, fue mandado 5 años a prisión. Había un juez que le juzgó que tenía bastantes filias por el partido nazi, entonces fue un juicio en el que muchas pruebas no fueron admitidas a trámite y se le impuso la mínima condena por alta traición, y que Hitler utilizó el juicio para hacer una apología del nazismo y construyó su figura política. También ese tiempo en prisión, al año siguiente le condonaron la pena y le dio tiempo para escribir el famoso libro de Mein Kampf, Mi lucha. Y bueno, en esa época nadie le dio mucha importancia a ese golpe de Estado. Creía que bueno, tampoco tenía mucha repercusión ni iba a tener mucho recorrido. Digo esto porque salió a colación en una conversación con Perico San que hizo este paralelismo y por eso creía que estaba muy bien traído, y parece que el siglo XXI se empecina en seguir los pasos del siglo XX, desde crisis financieras a alzamientos del fascismo. Y esperemos que lo que quede no sea igual, pero bueno, me parecía interesante cómo en 100 años de diferencia hay cosas que parecen repetirse. Esperemos que no igual, pero el fascismo acecha. Y el segundo elemento del que quería hablar es algo de lo que hablé al principio de temporada, en este intento de Estados Unidos de acabar con la globalización que ellos mismos promovieron tras la caída de la Unión Soviética y la emergencia de mercados alternativos, y que desde la época de Obama y que se consolidó con Trump, pues están decididos a acabar con ese proceso que ellos mismos impusieron. Una de las razones es por el resurgimiento de China. Una de las cosas que se dice es que Estados Unidos siempre creyó que con las normas de libre comercio podía acercar a China a modelos capitalistas, y lo que ha demostrado China es que ha utilizado muy bien la globalización para desarrollarse tecnológicamente y crecer a pasos agigantados, algo que ha molestado mucho a Estados Unidos y que está haciendo verdaderos esfuerzos por acabar con ese modelo que tanto le valió, del que tanto se benefició, pero que como ya no le sirve, pues como guardián del mundo libre decide cuándo se acaban los procesos históricos. Y digo que deciden porque ha habido 2 órdenes ejecutivas de Biden que han pasado sin mucha pena ni gloria. Una de ellas fue en noviembre, el que prohibía la venta de tecnología a China, sobre todo de microchips,
China no tiene la capacidad de producir microchips para su industria tecnológica, lo cual es un golpe muy importante. Y la segunda parte de esta orden ejecutiva de Biden era que los ciudadanos estadounidenses que trabajaban en empresas de alta tecnología en China tenían que elegir entre su nacionalidad o seguir en China. Eso ha hecho que muchos ciudadanos norteamericanos rescindan sus contratos en China, vuelvan a Estados Unidos para no perder su nacionalidad. Es interesante ver esta acción exterior de Estados Unidos, que da igual si el partido es republicano o demócrata, que la línea es la misma. Y eso ya lo he comentado, lo comenzó Obama, continuó con este dogma Trump con el American First y lo ha perfeccionado, si cabe. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto ha pillado un poco a contrapié a Europa. Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión y también director general del Departamento de Comercio, la DigiTrade se llama, que es probablemente el departamento más importante dentro de la Comisión, está constituido por funcionarios de espíritu liberal y con mucha confianza en el libre comercio. De hecho, Dombrovskis acaba de hacer una visita a Estados Unidos en la que Estados Unidos le ha dicho que sí, que lo que quiera, pero que se vuelva y que Estados Unidos va a seguir con su estrategia. Y la última puntilla ha sido que Estados Unidos ha sacado un acta que se llama el IRA, que es el Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación, en el que ha dado la última estocada a la globalización y básicamente en este espíritu de libre comercio y de la Organización Mundial de Mercados, los subsidios a las empresas nacionales estaban prohibidas en ese contexto internacional globalista y de libre mercado. Y Estados Unidos, de un plumazo, lo ha revertido con este acta en el que dice que va a subvencionar a las empresas tecnológicas que inviertan en energías renovables y que produzcan en Estados Unidos. Esto es un ataque a la línea de flotación del dogma del libre comercio de los últimos 30 años, un ataque a la línea de flotación del liberalismo tal y como lo conocemos, y que Europa, sobre todo la Comisión, está recibiendo presiones muy fuertes de los dos principales Estados miembros, Francia y Alemania, en el que le están diciendo que hay que acabar con esta idea de tener acuerdos de libre comercio y empezar a subvencionar a empresas europeas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque me parece interesante ver cómo se están dando procesos históricos delante de nuestras narices, que muchas veces es difícil interpretar cuando estás dentro de ellos, pero estamos viendo la caída del dogma del neoliberalismo del libre comercio. Y es un proceso que nos va a afectar mucho y que tiene muchas consecuencias y es interesante de vivir. Y por último, ya he terminado un poco mi sección, pero quería hacer un Forges, recordar esto que solía hacer en sus conocidas viñetas de no olvidéis Haití, pues en estos días creo que lo entenderéis. Quiero decir que no olvidéis al Sahara Libre. Y con esto termino mi sección. Pero, una pregunta, señor Lobo. ¿Un spoiler sobre qué pasa? ¿Hay algo? ¿Se vienen cositas en el Sahara o qué? ¿Es por la semifinal de Marruecos? Sí, me parecía oportuno matizar. Sabéis que no estoy siguiendo el Mundial de Qatar y me niego a seguirlo, pero me parece interesante este apoyo incondicional a Marruecos y nos olvidamos de que es el único país africano que coloniza un territorio que está pendiente de descolonización. Ya hemos hablado de esto. Responsabilidad histórica de España, pero parece todo el mundo olvidar que es un Estado monárquico que reprime a su pueblo y que reprime al Sahara. Y parece que se está diluyendo entre el discurso predominante y forofero del fútbol. Por eso quería decir además está muy bien esa puntualización, precisamente porque se está alabando mucho que los marroquíes están celebrando cada victoria con banderas palestinas. Sí. Lo cual está muy bien, pero no deja de ser paradójico que sean precisamente los marroquíes quienes reivindiquen la libertad de Palestina. Y ya que me das pie, muchas gracias, abuelo. Hay que recordar que no es solo el Sahara. De los pocos países árabes que han reconocido la existencia de Jerusalén como capital de Israel, es Marruecos, que ha llegado a acuerdos con Estados Unidos porque a cambio la administración Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara.
Entonces hay mucha hipocresía y es algo que es importante remarcar en este periodo de forofismo futbolero. Una duda que me ha quedado, señor Lobo. Esa decisión de Biden de dar a elegir entre nacionalidad americana o quedarse en China, ¿eso es constitucional? Sí, no, de hecho no es ninguna imposición. Pero ¿se le puede retirar la nacionalidad a una persona nacida en el país? Es una orden ejecutiva, sí, por orden ejecutiva, sí. ¿Y una orden ejecutiva está por encima de la Constitución? En este caso, sí, porque no, o sea, es que es interesante que digas esto porque hubo un debate constitucional, tal como está desarrollada la orden ejecutiva, es que no le está quitando la nacionalidad a alguien, sino que van a renunciar ellos a ella. Es decir, ellos le dicen, si tú te quedas en China, te puedes quedar en China, pero te buscas la vida. Tienes que renunciar a la nacionalidad norteamericana. Es decir, no le están quitando su derecho nacional, pero ellos tienen que renunciar a ello. No pueden volver a entrar al territorio estadounidense, sino. Lobo, ¿te puedo hacer una pregunta sobre lo primero que has contado del golpe de Estado? Sí. Mira, o sea, lo que voy a contar ahora no es porque esté de acuerdo ni porque quiera justificar, simplemente es para poner en contexto antes de hacerte la pregunta. Se me había olvidado, esto tiene una relación, la caída del neoliberalismo, sí que quería apuntar lo que he comentado de cómo poco a poco estamos viendo ante nuestros ojos caer este dogma neoliberal y de libre comercio. Estamos viendo history on the making, o sea, estamos viendo la historia y las soluciones van a ser dos muy claras, o políticas redistributivas o políticas neofascistas. Y por eso quería empezar con el tema de hoy de fascismo, porque ya hemos hablado de Meloni, hemos hablado ahora de Alemania. En Vox es un buen ejemplo. Vemos cómo hay un resurgimiento del fascismo en toda Europa y en todo el mundo que coincide con esta decadencia del liberalismo, y lo cual es altamente preocupante. Pero bueno. Perdona. Sí. No. O sea, lo que voy a contar ahora, ya te digo, no es que yo esté de acuerdo con lo que voy a contar, simplemente es para poner en contexto antes de hacerte la pregunta. Un día, escuchando La Cafetera, dijo Fernando Berlín que una vez entrevistando a Felipe González, le dijo que cambió su punto de vista respecto al OTAN no, cuando tuvo constancia de que los cañones del Goloso del cuartel del Goloso apuntaban hacia la Moncloa. No sé si la habías escuchado ya esa frase. No. Y que ahí fue cuando cambió, o sea, ¿cuál es el que había posibilidades, Goloso? Pues un cuartel que hay aquí en Madrid, un cuartel militar que hay en Madrid, bastante conocido. Entonces, venía a decir que había posibilidades muy, muy reales de un golpe de Estado militar y que ahí cambió su visión respecto a la OTAN. Entonces, estar en la OTAN podría suponer que si hay un golpe de Estado, del mismo modo que si, por ejemplo, Rusia invade un solo metro de un país de la OTAN, toda la OTAN entraría en guerra. Si un país sufre un golpe de Estado, o la Unión Europea o la OTAN podrían actuar. O sea, estamos más blindados ahora que hace 100 años o que hace 50 años para golpes de Estado militares por estar en la Unión Europea o en la OTAN. O sea, primero, hace referencia al artículo 5 de la OTAN, que creo que en la pasada sección, en la anterior, ya indiqué que no es un automatismo. Es decir, si se ataca a un miembro de la OTAN, automáticamente no es que tengamos que entrar en guerra contra el atacante, sino que se tiene que contemplar una serie de acciones entre las que podría estar la respuesta bélica. Entre las que. Sí. Pero no es necesariamente eso. En cuanto a si está en la Unión Europea, hace menos probable un golpe militar. Efectivamente, es más complicado, pero estamos viendo regresiones democráticas en países miembros de la Unión Europea en la que los instrumentos coercitivos de la Unión Europea no están funcionando del todo. Y estoy hablando de las regresiones democráticas en Hungría, en Polonia, en la que no se están respetando el tratado, el segundo artículo del Tratado Fundacional de la Unión Europea, de respeto a las minorías. Y aún así, esas regresiones de tintes autoritarios
no están siendo contenidas por la Unión Europea. Es decir, lo hace más difícil, lo retrasa, pero yo tengo mis dudas de que se pueda impedir. Y habiendo dicho esto, no estoy seguro de si estar o no en la OTAN es un elemento determinante. Ucrania no está en la OTAN y está recibiendo una cantidad de ayuda militar tremenda. De hecho, España en el 36 no estaba en la OTAN, pero porque no interesaba geoestratégicamente a las grandes potencias, no recibió ningún tipo de ayuda militar. En los Balcanes, Serbia no recibió ningún tipo de ayuda militar en comparación con Ucrania. Es decir, que al final son decisiones geoestratégicas de las grandes potencias. Esto es una opinión personal. Pero creo que los hechos históricos amparan esta afirmación. Bueno, pues queda un... Dale, Chocoflín, dale. Sí, no, quería hacer una puntualización porque a mí me aterra la idea de estos golpes de Estado en el que el ejército, la Guardia Civil, lo que sea, nosotros es que en la historia reciente hemos tenido dos. Uno relativamente exitoso, que fue el de Franco, y otro el intento de Tejero. Pero estamos hablando de gente que está armada porque la ha armado la propia ciudadanía con sus impuestos, que recibe una formación militar y que tiene una especie de lealtad. Quiero decir, menos lealtad a la bandera y más lealtad a la democracia, que al final son los ciudadanos. Yo creo que eso es un comentario clave. Pero y luego para repetirlo en bucle. La sociedad no puede hacer algo, no lo sé, para formar, para limitar, para condicionar un poco las Fuerzas Armadas en ese sentido, porque al final es verdad que las Fuerzas Armadas suelen tener una cierta tendencia política, imagino que habrá de todo, pero van los tiros por un cierto lado y hay como un cabreo cuando gobiernan los partidos de izquierdas y entonces está siempre esa alarma de es que hay que levantarse, es que no se puede consentir esto. ¿Sabes qué? Creo que depende de las tradiciones democráticas y aquí ya hablo de experiencia personal. Cuando trabajaba en la administración española tuve muchas relaciones con la Armada y con la Guardia Civil y yo me acuerdo en el camarote de oficiales de un barco de la Armada Española, yo escuchaba comentarios que eran directamente ilegales, eran anticonstitucionales, perdona. Y hablando con un comandante de una corbeta, él era un hombre bastante sensato y me decía, mira, Iván, hay un problema de ultraderechización en las Fuerzas Armadas, heredado de la época franquista, incluso de antes, él me decía, y si algo ha hecho por modernizar, y me resultó curioso, y no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, si algo ha hecho por modernizar las Fuerzas Armadas a nivel ideológico es la pertenencia a la OTAN y la necesidad de tener muchas reuniones, sobre todo los altos mandos, con otros estados de mando como los anglosajones, en los que no hay una tradición, por parte del ejército no hay una tradición tan ultraderechista. De hecho, el ejército británico, sobre todo el británico, son ejércitos que se consideran antifascistas, porque es verdad que lucharon contra el fascismo. Ya hay otra tradición, ya hay otra visión de la población para con el ejército británico, a pesar de que bueno, suelen ser estamentos bastante conservadores. Pero también yo he tenido experiencias trabajando con la Armada Británica y te puedo decir que vamos, mi relación personal con los mandos de la Armada Británica era mucho más cercana y salvándonos la distancia lingüística y cultural que con la Armada Española. Entonces yo creo que sí que hay tradiciones culturales e históricas que son difíciles de superar. También me preocupa el aumento de financiación a los ejércitos y a ciertos ejércitos por eso mismo, porque no veo yo que haya una lealtad a los principios democráticos, sino a un sesgo ideológico. Y creo que en ciertos países eso es preocupante, sobre todo donde ha habido un historial tan nocivo como en Portugal, en Grecia, en España, en Italia. Entonces, bueno, habrá que ver, pero me parece una puntualización buenísima, Chocoflín, ¿verdad? Muy buena. Al final, esa regresión democrática que ocurre en algunos países del este, has mencionado algunos, tú eres el experto, pero creo que Hungría, ¿no? Y no sé si Polonia. Polonia. República Checa. Al final es que lo grave y problemático es que se está haciendo dentro de un marco democrático. Claro, no es que haya un golpe de Estado, no, es que hay una regresión dentro de la democracia. Eso es el problema, yo creo también. Pero mira, por ejemplo, para que lo entendáis, bueno, ya nos estamos yendo de madre, yo creo, con el tiempo. Sí, venga. Ningún problema, al revés. Justo antes de la crisis con Ucrania, los fondos de la pandemia que tenían que ir a todos los países
tenían una condicionalidad, y de esto hablamos hace un montón de semanas, en meses, que diga, en el que la condicionalidad era el respeto del Estado de Derecho. Entonces, ese elemento se quería utilizar como presión en Polonia y en Hungría para no darles apoyo financiero, si seguían sin revertir sus reformas jurídicas que atentaban contra los derechos de las minorías y la pluralidad política. Pero la crisis de Ucrania y la necesidad de que hubiera un cierre de filas europea ha sido utilizado por esas democracias iliberales para torcer el brazo a la Comisión y recibir los fondos estructurales de la pandemia y seguir con su deriva autoritaria. Entonces, hay condicionantes geoestratégicos y geopolíticos que son más grandes que los intereses democráticos de la propia Comisión. No sé si me explico, pero es duro de ver, pero es un hecho. Y la deriva antidemocrática de estos países sigue allí, y ese elemento que se quería utilizar, que era retener los fondos, no se ha decidido no hacerlo. Es verdad que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se verá qué ocurre, pero bueno, una vez que está in motion es difícil pararlo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Chocopin. Hay comentarios de miércoles republicano que son muy buenos. Sí, venga, adelante, los voy a poner porque está léelos. esperando. No, espera, los voy a poner y leer. Primero el de Canarias, hay un tema, miércoles republicano, hay un tema de la independencia de Canarias que forzaría a Estados Unidos si España no entraba en la OTAN. Eso lo ha dicho el exministro de Suárez, José Manuel Otero Novas. Continúa miércoles republicano diciendo que ya en el 36 el ejército se unió mayoritariamente al golpe de Estado. La Armada se mantuvo en gran parte fiel a la República porque la marinería detuvo o mató a los mandos en muchos casos. Continúa miércoles republicano diciendo que la República se vio obligada a disolver el ejército y crear un ejército nuevo casi desde cero. El Ejército Popular de la República. Y culmina, y esto es culminante, este ejército republicano fue vencido y el que hoy tenemos es heredero del ejército sublevado, que explicaría perfectamente, se ha ido el señor Lobo, lamentablemente, pero explicaría, se ha cabreado, no le han gustado los comentarios, no es broma. Explicaría muy bien los comentarios que ha hecho el señor Lobo de esa relación, esa cercanía que tuvo con mandos del ejército. Y que este último comentario es fundamental precisamente porque explica por qué el ejército español... Eso es, sí. Eso estaba diciendo. ¿Y por qué se ha encontrado el señor Lobo en su trabajo con mandos del ejército totalmente de ultraderecha? Se explica perfectamente.